Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Estamos aquí en el blog Desafío Ecuador, en la sección Aquí sí se habla a la plena. El tema a discutir es el Open Government o gobiernos abiertos. Los puntos son tres. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un gobierno abierto, un gobierno para ser llamado abierto? ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno abierto y una democracia participativa? Y tú piensas que si la revolución ciudadana tiene un cierto rasgo abierto. ¿Nos puedes dar un breve rasgo de qué cosa es un gobierno abierto y desde cuándo comienzan a escucharte ese término, como un poco para entrar en... Bueno, el gobierno abierto ahora se ha puesto de moda, ¿no? Por el tema de mayor tecnología, de acceso a la información como Internet, bases de datos, XML, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema del gobierno abierto es un tema que viene de la misma tradición de la Revolución Francesa, en donde los ciudadanos eran iguales ante la ley y todos tenían la misma capacidad de poder cuestionar y ser cuestionados por la autoridad. Eh, pero el tema del gobierno abierto también tiene su tradición inglesa también, es el tema de los gobiernos, los países anglosajones tienen esa tradición de accountability, que es básicamente la transparencia en la gestión de las decisiones de un gobernante. Y llegamos acá ya en este siglo XXI con mayor facilidad de acceso a la información y hay mucho activismo a nivel mundial de que los gobiernos debían ser abiertos. Ahora, ¿qué es un gobierno abierto? Es básicamente que toda la información que produce un gobierno debería ser pública. Ya, todo lo Claro, que produce. el, De tal forma que podamos tener una radiografía más clara de la gestión del gobierno, de sus decisiones que toma. Que que esas decisiones no sean opacas. habría que diferenciar aquí entre la información que existe en este momento en las plataformas del Ecuador, de los diferentes ministerios que te dan lo que es el censo y la información demográfica, Bueno, con, con eso, los ¿sí? datos para poder fiscalizar a los ministerios. O sea, tendríamos que, porque en este momento existen muchas plataformas que te dan acceso de datos, ¿no? Como el INEC, como El SNI. el SNI, pero estos son datos demográficos, indicadores de pobreza. No, Cuando tú hablas de acceso de datos es para fiscalizar a ministerios o fiscalizar... ya, ok. Este gobierno sí ha hecho esfuerzos para publicar datos. O sea, por ejemplo, recordamos que antes conseguirse los datos del censo, antes de este gobierno era una cuestión era una cuestión complicada porque se consideraba que los datos del censo eran de carácter de seguridad nacional. Entonces no se podía publicar sino hasta ciertos niveles de agregación. ¿Ya? No se podía publicar más detallado. Eh, luego también hay una ley de transparencia. Aquí en la ley de transparencia dice que toda la información que genera una institución pública es pública. Se debe publicar, excepto los casos en que la institución diga que es de carácter reservado. Hay una pequeña falla ahí en la ley ley de transparencia. Y si tú vas a las páginas web de las instituciones, Ministerio. hay una pestaña que es ley de transparencia y te puedes bajar la información. ¿Ya? O si vas al portal de compras, también hay información de los contratos, ¿ya? Pero el problema es que esa información, ya sea del portal de compras o ya sea de los PDFs que publican las instituciones públicas, es información que está en formato PDF. No es información que puede ser procesable automáticamente por una computadora. ¿Ya? Claro, de pronto en un formato No XML es sería información mejor. relacionable, no es información que me permita a mí hacer un trabajo de Cargarlo en una base de evaluar datos, ¿no? una gestión o poder detectar posibles casos de corrupción. Claro, tú lo que estás Es muy diciendo es complicado esta tarea poder cargar esa información en una base de datos. y poderla eh, leer y
darle palo con la minería de datos, ver dónde están los comportamientos anómalos, comparar indicadores de una gestión con otra, de una institución con otra institución, comparar gestiones, dar una radiografía más profunda acerca de la gestión de un gobierno. Pero, o sea, para poder entrar para poder entrar a una verdadera fiscalización de las obras públicas de una determinada ciudad, de un determinado barrio, Esa sería otra historia también, mi estimado Juan, porque como necesitaríamos la contabilidad. Claro, yo por ejemplo, como conversábamos, para mí sería chévere en Quito, Guayaquil o las demás ciudades del país tengan la capacidad de saber, bueno, cuánto el municipio ha invertido en mi barrio, cuánto ha invertido en el arreglo de mis parques, cuánto ha invertido en el mantenimiento de las calles, en la recolección de basuras. ¿Cuánto cuesta el parque que hicieron de frente a mi casa? Cosas como esas, cosas. ¿Cuánto realmente el municipio está manejando? Está invirtiendo en mi barrio. Pero este es un tema que implica tener un sistema de registro, un sistema de contabilidad complejo. O sea, ya más detallado. Claro, porque la siguiente... Yo no digo, o sea, por más que sea, para mí ese sería el ideal, llegar a datos abiertos por un lado y tener una riqueza en la contabilidad de los recursos públicos. En algunas sabatinas, el economista Rafael Correa siempre hace hincapié que el Ecuador necesita un periodismo objetivo, un periodismo analítico. Claro. Pero para ser objetivo y ser analítico necesitamos datos. Correcto, y con calidad de datos. Claro, porque por ejemplo en las elecciones que se están dando este domingo en el Ecuador para alcalde, ¿cómo yo podría saber la calidad de las obras públicas que están siendo invertidas en Guayaquil? O poder presentar o escribir un artículo sobre eso si no puedo compararlo en un año, en un rango en un periodo de tiempo. Para mí sería chéverísimo tener suficiente capacidad porque el problema muchas veces que yo veo que se fiscaliza es a la persona, más no al proyecto. Claro. Entonces, si yo la mayoría de artículos que veo en los diferentes periódicos, siempre se critica a la persona o su tendencia política, o lo que hizo, dejó de hacer, pero más bien para poder entrar a una fiscalización del proyecto o de la calidad del proyecto, por tomar un ejemplo, las famosas escuelas del milenio, ¿cuánto cuestan? ¿Podrían costar menos o podrían costar más? No puedo escribir ese artículo porque no tengo esa información, no tengo los datos, ni sé ni de dónde obtenerlos. Claro. Claro. Esas son fallas. La gestión pública está lejos de tener sistemas de registros perfectos. Yo alguna vez conversaba ese tema hace años con funcionarios en las centrales. Ellos tenían problemas de conocer los costos unitarios, por ejemplo, no solamente de las escuelas, sino de los metros cuadrados, de los kilómetros lineales de construcción de las carreteras, del Ministerio de Finanzas. Claro. Había problemas en determinar los costos unitarios. Claro, porque a los economistas les gustan los indicadores y la micro y la macroeconomía, ¿no? Pero yo pienso que al ciudadano común lo que quiere saber es lo micro, lo que llega a su nivel de detalle, lo que yo puedo ver. Claro, o sea, si yo abro la llave de mi casa y me puedo tomar un vaso de agua sin que me dé alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿por qué no se invierte en esto? ¿Por qué no se invierte en lo otro? Y bueno, o sea, lo que podríamos decir del primer punto es que el gobierno da mucha facilidad de acceder a datos demográficos y a datos del censo, pero todavía pero no en formato que me permita procesamiento.
claro, Pero aún así, pero ¿qué cosa? Mira, si tú ves los datos del demográfico o del SNI, te puedes bajar una hoja de Excel. O una hoja de Excel o un formato en este software SPSS. Puedes claro. procesarlo. Pero no así los datos de transparencia y los datos del portal de compras públicas. Eso, en cambio, está cerrado en PDF. Claro, ahí podríamos decir que el problema no es la tecnología, sino el problema es la voluntad Decisión. política. Sí, sí, Bueno, tendremos que ser fiduciosos y tener paciencia, algún momento será. ¿Tú piensas que cuál es la diferencia entre el gobierno abierto y la democracia participativa? ¿O tiene similitudes? o sea, tienen puntos de encuentro. O sea, si, sin gobierno abierto, por ejemplo, una parte de la democracia participativa no es posible, por ejemplo, como la fiscalización ciudadana. Pero la democracia participativa es una cosa mucho más amplia. No solamente es fiscalización ciudadana, es la capacidad de poder recibir fondos públicos a los ciudadanos y hacer obras, hacer Poder alguna participar, gestión, hacer una poder, acción. podría ser poder participar en el diseño de una ley. Poder participar en el diseño de una ley o poder participar en un debate con la autoridad, con un alcalde, un ministro, un presidente. O sea, esa Así es como participación ciudadana. O sea, es una cuestión mucho más amplia ahora que el gobierno abierto. lo que hace referencia al debate, ¿Mm? conversaba el día de ayer con un estudiante de la Universidad Católica y me decía que sí, que hay muchos estudiantes que debaten regularmente, pero todavía está muy lejos a la autocrítica o al debate, digamos, en otros sectores de la población. O sea, todavía es una cosa muy pasiva. Se tiene la idea de que el que debate es el político, no el ciudadano. Sí, el que debate es el político, ¿no? Así es. Alguna Claro, vez yo he debatido mucho en Facebook y me dice, Chuso, Juan, te estás lanzando por una candidatura política. No, es claro. debate. Claro, sí, pero que sí, sí, es Es así. así, Todavía, o es sea, así, es así, ese pensamiento hay, sí. podríamos decir que todavía no existe una cultura de debatir y por eso también la participación ciudadana no funciona, digamos, en la población. Existen las leyes, pero todavía la población Yo no. creo que sí hay, o sea, depende, o sea, no sé si que sea amplia o sea corta la cultura del debate político, pero al menos yo, si te paras en la fila de un banco, tú, tú comienzas, escuchas debates de eh, que le gustan Correa, no le gusta Correa, por qué no le gusta, que sí, que cosas y medio. Claro, Yo he visto que sí hay debate, eh, pero el problema es que solamente nos debatimos a nivel de subjetividades. bravo, de subjetividades y debatimos y Solamente puro juicio de fiscalizamos. valor, puro juicio de valor, pues nunca decimos si que tal medida que está haciendo el presidente realmente es eficiente o no. O sea, para eso también falta mayor preparación y mayor información, para Claro, poder tener una opinión estoy de acuerdo. más Como decían, clara. alguna vez escuchaba la subjetividad, déjala en la casa y ven con tu objetividad, pero venir con tu objetividad significa venir con datos. Venir con datos, claro, venir con datos, no es así nomás de... Y yo pienso que el siguiente escalón es poder cruzar los datos con otros datos y poder con Claro, eso debatir. claro, así es, eso es. Pero bueno, ¿tú piensas que la revolución ciudadana tiene rasgos de un gobierno abierto? O sea, lo intenta, pero está lejos de ser gobierno. Lo ha intentado, pero está lejos de ser. O sea, lo intenta en el sentido de que ya hay mayor facilidad para publicar, mayor facilidad mayor disponibilidad de información pública a nivel sociodemográfico, pero por ejemplo en el tema de los procesos de contratación está todavía largo. Ya, Está muy distante de ser un gobierno abierto. está bien, Juan. eh, sí, yo pienso que podemos dar como, digamos, una pequeña conclusión o resumen de esto, es que no solo debate el político y el periodista, también debe debatir el ciudadano común, pero necesitamos datos para poder debatir el Para modo. que la gente se entere, porque eso es algo muy normal de un ciudadano que ama su país
se debería interesar de cómo están manejando este país. Porque al final de cuentas este dinero es de, digamos, la distribución de esta riqueza es de todos y Ajá. podríamos interesarnos en la calidad de los proyectos y en cómo se está invirtiendo el dinero en los Sí, proyectos. Pero muchas veces también se ve mucho, digamos, la campaña política o la campaña, digamos, ideológica, pero necesitamos los datos, o sea, necesitamos con cuántas papas se hace la sopa, ¿no? así es, con cuántas papas hace la sopa y si la sopa sabe rico o no sabe rico. Claro, porque por ahora la sopa que estamos tomando debemos decir si es muy rica y esperemos que siga habiendo sopa, ¿no? Sí, así es. Está bien. Gracias, Juan, Ok, por este... chao, cuídate. Juan.